De todas maneras, no podría pensar la cuestión no solamente en términos de, digamos, en el concepto de como creo que hablábamos de un encuentro con alguien que es un crítico historiador que enseña en Princeton y para quien cualquier noción de inteligencia que no tuviese en cuenta la experiencia específica de los rusos en el siglo XIX no tenía ningún tipo de asidero histórico. Es decir, solamente en Rusia, en el siglo XIX, se podía hablar de esa función que los intelectuales o la inteligencia habían tenido. Y todo lo demás no eran sino reflexiones paródicas de lo que había sido esa extraordinaria experiencia que se había producido en Rusia. Es decir, que esta historia se enfrenta a una cuestión que es la cuestión que también enfrenta cualquier historia de literatura. Es decir, ¿dónde está el lugar de localización? ¿De qué manera cuando se localiza la historia que no ha sido producida en el propio espacio, qué tipo de modificaciones genera ese tipo de localización? Nosotros mismos podríamos imaginar en esa relación entre intelectuales y Estado, una de las particularidades de la historia cultural argentina es que quizá el último intelectual, podríamos decir, que cumplió esa función fue Lugones, ¿verdad? Que muchos intelectuales, incluido Borges, no quisieron cumplir esa función, no quisieron funcionar como intelectuales ligados al Estado, pese a que fueron convocados muchas veces para cumplir esa función. De modo que las particularidades de las áreas en las historias nacionales tienen muchísima importancia y parece que es uno de los elementos que aparece discutido, ¿no? Pero uno podría quizá invertir la cuestión y decir que en cierto sentido la historia también aparece como una suerte de comentario, de crítica, de toma de posición respecto al libro de Rama, La ciudad letrada, ¿no? El libro de Rama, La ciudad letrada, que plantea básicamente esa función de legitimidad del orden social que tendrían los letrados y los intelectuales en América Latina, y que es un libro que ha producido, desde luego, muchísimo efecto en la discusión, y con el cual muchos de nosotros tenemos mucha distancia respecto a la idea de que en la tradición cultural de América Latina lo que debemos ver es básicamente el modo en que los letrados o los intelectuales han funcionado para legitimar el orden social. Sin embargo, en la medida en que la historia de los intelectuales está propuesta en un sentido como historia de da la sensación que ese ha sido el punto de partida, por lo menos de la discusión que ustedes han encarado. ¿Cómo ves? Bueno, sí. Parecía importante hacer un ajuste de cuenta, por así decir, con el breve ensayo de Rama, que fue herético en el marco, en la tradición en la que él se escribía, porque finalmente uno puede ver la obra de Rama como una empresa destinada a continuar la empresa de los grandes americanistas. Bueno, y esto era como poner una pequeña bomba dentro de eso. Los intelectuales no aparecían como esa representación de apóstoles de la civilización, aparecían como personas ligadas al sistema de dominación. Y de hecho, en el 2005, cuando comienza a dar vuelta esta historia, a cobrar forma, pequeños borradores, hicimos Adrián Godelic y yo organizamos un pequeño seminario en la Universidad Nacional de Quilmes sobre la ciudad letrada de Rama, y participaron varios de los que después iban a tomar parte en esta historia, con la idea esa, ¿no? Hacer un balance para una obra que por un lado se presta mucho a la crítica histórica por su continuidad, porque
que hace, encuentra en América Latina como rasgos singulares de su historia, rasgos que son bastante generales y que uno puede encontrar en otros lugares hacia los mismos años y que tienen que ver con las características de la sociedad moderna. Pero todo había como un insight, digamos así, en la historia de Rama que nosotros no queríamos que se perdiera. Llamaríamos un insight Foucaultiano, ¿no? Llamaríamos un insight Foucaultiano. Sí, yo diría que, aunque no entiendo la broma. Lo que digo es que, aunque él menciona largamente ahí las palabras y las cosas, yo creo que debe mucho más a Levi-Strauss y al ensayo de Levi-Strauss sobre la escritura. ¿Cómo? Sobre la lección de escritura. Es impensable que Rama no lo haya leído, y yo creo que lo tenía en mente la tesis de Levi-Strauss es que la escritura surge asociada al establecimiento de la dominación social y política, al establecimiento de estructuras de clase y a la creación de estructuras de configuraciones estatales. Yo creo que eso es muy fuerte ahí en el ensayo de Rama. Pero como sea, no se podía hacer esta historia sin hacer el balance de este libro y de los libros que siguieron, ¿cómo decir?, en la estela de Rama, ¿no? Uno puede ver en el libro de Julio Ramos a la vez una réplica y una continuación de la perspectiva abierta por Rama, con otros instrumentos de lectura muy sagaz, el libro de Rama. Y yo conseguí leer una tesis fantástica de una estudiosa, creo que es peruana, pero su tesis la hizo en México, se llama La fortaleza adopta, que es la adopción de la hipótesis de Rama y la convierte en un trabajo historiográfico sobre cómo funciona la élite letrada en la Nueva España. Bueno, de modo que dejó un legado muy productivo, fue muy productivo este ensayo, muy provocador, y es impensable concebir una historia sin pasar por la lectura, la revisión de este texto. Una pequeña acotación. Podríamos ver el libro de Viñas. Podríamos ver el libro de Viñas, sí, Literatura Argentina y la Política, como un antecedente del libro de Rama. Así es. Yo creo que el libro de David Viñas, aunque se llama Literatura Argentina y Realidad Política, yo creo que es sobre todo una historia de las élites. Y creo que en general la labor de los críticos del contorno en su primera etapa, acá incluyo el libro de Adolfo Prieto sobre la literatura autobiográfica, es biografía de figura de esta élite, hasta algunos de los primeros trabajos de Noé Gentry como contribuciones básicas o fundamentalmente a la historia de las élites intelectuales en Argentina. Y en el caso de David me parece que eso es bastante reconocible. Uno puede leer allí todavía una serie de pasajes que son extremadamente iluminadores sobre la historia de las élites, de los escritores, pero no solo los escritores en nuestro país.